hablamos de la física, de la biología en esta segunda mañana de nuestro curso. La primera exposición de hoy está a cargo de Jorge Aquino, que es profesor de la Universidad Austral, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctor en Medicina por el Karolinska Institutet de Estocolmo, Suecia, es investigador adjunto del CONICET y profesor asociado en la Universidad Austral. Entre sus líneas de investigación actual están el análisis de derivados no canónicos de la cresta neural y la aplicación de células madre mesenquimales para el tratamiento experimental de la cirrosis hepática. Jorge. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, quería empezar agradeciendo la confianza de los organizadores, el apoyo y lo que estoy aprendiendo, porque bueno, nunca pensé que podía ser capaz de pensar como filósofo, aunque estoy lejos de serlo, ¿no? Y después, por otro lado, también, to really thanks those that come from Cambridge. So I know that they wanted to come, and for us, we are honored by your presence and learning a lot also. So we have a lot in common at the same time. So I'm impressed in how we think in the same way, and we share a lot of, principal ideas and thinkings and feelings. So, thanks. Bueno, entonces empiezo con la clase o la charla de hoy, que es para recordar un poco algunas cosas sobre el ADN, sobre la información que lleva, para qué es importante esa información, ¿sí? Y cómo es que regula muchos de los procesos biológicos y entre ellos aquellos relacionados con el desarrollo de los organismos. Entonces les muestro cada tanto un poco la línea de las temáticas que vamos a ir tocando durante la presentación. Primero hablaremos sobre el ADN, dónde se encuentra, qué son los genes y cómo las proteínas que son producidas a partir de la información que lleva el ADN en los genes, determina de alguna manera el fenotipo, que es lo que uno puede observar de los organismos, el comportamiento, la forma, los procesos, digamos. Las modificaciones epigenéticas y cómo regulan la actividad de los genes, esas modificaciones que hay en todas las células del organismo. Después, cómo las proteínas establecen las propiedades celulares y su comportamiento de las células, que después va a determinar el comportamiento de los tejidos y de los organismos. Closer. Thanks. Bien, y cuáles son esos procesos que están involucrados durante todo el desarrollo de los organismos. Bien, entonces la unidad, no se ve mucho, ahí, de los seres vivos es la célula, que dentro de la célula se encuentra una organela, que es algo que compone la célula, que es el núcleo, que suele encontrarse en el centro o un poquito desplazado, que es donde se encuentra el ADN. El ADN, como ayer nos mostraba Denis, está formado por una doble hélice que tiene, una componente que es química orgánica, como nos decían ayer. Está compuesto por 3 componentes. No se ve mucho, pero bueno. Aquí la base nucleotídica, eso es mejor. Gracias. Base nucleotídica, que son las 4 letras que forman el código genético. Lo que se llama código genético son 4 letras, porque son 4 variantes de estas bases nucleotídicas. Luego tenemos un azúcar, que es una ribosa, y después un grupo fosfato. Estos 3 componentes forman lo que se llama nucleótidos, que son como los ladrillos que construyen todo el ADN. Estas hebras van en direcciones opuestas. Como se ven acá, los números cambian de 5' a 3' para abajo y esto para arriba. Entonces dice que son antiparalelas. Entonces, el DNA estaba en el núcleo y ahí, escuchamos hablar mucho de genes. ¿Qué es un gen? Es un segmento del ADN que contiene la información para poder producir una proteína.
Esto es una regla general, hay excepciones, porque a veces hay genes que producen varias proteínas o varios genes que están involucrados en la producción de una proteína. O pueden producir otras cosas diferentes. Pero en general, un gen en principio es la unidad que permite producir una proteína. Y hay más o menos la cantidad de genes que corresponden a la cantidad de proteínas. El DNA se transcribe, el mensaje que lleva el DNA, en una molécula que se llama ARN mensajero, porque lleva el mensaje que está contenido en el ADN para la producción de una proteína. Este ARN mensajero sale del núcleo a lo que es el citoplasma, que es el comportamiento que está por fuera del núcleo y que forma el otro compartimento más importante de una célula. Bien. Entonces, luego, la información que lleva el ARN mensajero es traducido en otro lenguaje, que es el de la proteína. Entonces la proteína, los componentes que forman las proteínas se llaman aminoácidos, que son los ladrillos de las proteínas. Así como los nucleótidos eran los ladrillos del ADN o del ARN mensajero, los de la proteína son los aminoácidos. Y las proteínas, en su función, son las que expresan un fenotipo. Bien, entonces, pero el ADN no está suelto en el núcleo, está asociado a proteínas. Las proteínas vimos que se producían a partir de genes, o sea, los genes están produciendo distintos tipos de proteínas que tienen distintas funciones en la célula. Y entonces las más comunes o las más quizá asociadas, encontradas, asociadas al ADN, son las que se llaman histonas. Estas proteínas forman como octámeros, 8 grupos, digamos, 8 subunidades, y el ADN se enrolla alrededor de las histonas. Bueno, y entonces el ADN puede sufrir modificaciones químicas. Entonces puede pasar que un componente, una molécula, digamos, química, que se llama acá, por ejemplo, grupo metilo, modifique un nucleótido. O que modifique, o el metilo u otro grupo, digamos, químico, modifique químicamente la cola de las histonas. Bueno, esas pequeñas modificaciones lo que hacen es regular la actividad de los genes, que sea posible o no que una proteína puede pegarse a una zona cercana al gen y transcribirlo en un ARN mensajero. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque uno puede llegar a conocer qué factores pueden modular, modificar la epigenética. Se llama epigenética porque es algo que está modificando por sobre el gen. Es epi sobre. Bien. Y esto es lo que permite que el gen pueda estar abierto, receptivo a una proteína que lo pueda transcribir o que pueda estar cerrado y no esté activo. Entonces la actividad está determinada en gran parte por ello. Y entonces hay factores que modifican la epigenética, que son estos que se ven acá. Durante el desarrollo embrionario en los chicos, factores químicos, drogas, el aging, digamos lo que es, perdón, apreté algo mal o se fue de... Bueno. Entonces, bien, el envejecimiento, bueno, son todos esos factores, lo que hacen es modificar la epigenética y al mismo tiempo influyen para producir cierto tipo de enfermedades. Se sabe que hay enfermedades como la diabetes o cánceres que se originan en parte en algunos casos, por estos cambios epigenéticos. Esto es un área en desarrollo. De hecho, se han publicado trabajos donde muestran que hay comportamientos que están determinados por epigenética y que son heredables. O sea que uno puede pasar que las generaciones de uno, que la madre o el padre sufran, sobre todo la madre, digamos, está estudiado en eso, sufran alguna modificación en los epigenes que después se herede y quede como algo que es recibido por la herencia. O sea, que no es algo determinado genéticamente por una mutación en los genes, por un cambio en los genes, sino por un cambio en los epigenes, en estas modificaciones que sufren el ADN
o las histonas. Bien, entonces tenemos el ADN que produce el ARN mensajero que sale del núcleo. Ese ARN mensajero va a producir proteínas que van a poder ser producidas asociadas a estas otras organelas, que no importan los nombres, digamos, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, y se va a secretar o va a quedar en la membrana celular. Entonces, la célula es como que determina a dónde tiene que ir la proteína, por la misma secuencia que tiene, ¿no? La misma información que lleva a los genes le va a decir, bueno, vos tenés que ser digamos, liberada al exterior, al espacio extracelular, tenés que quedarte en la membrana plasmática o en la membrana de las organelas, ¿no? De los peroxisomas, de las mitocondrias. Estamos hablando de lo que se llaman, digamos, la parte del ADN genómico, porque las mitocondrias también tienen un ADN que es un poquito diferente que el genómico, ¿no? Pero bueno, digamos, bien. Entonces, ¿y para qué nos sirve esta ilustración o este ejemplo? Para ver, por ejemplo, cómo es que funcionan las proteínas que son producidas por los genes. Entonces, por ejemplo, hay muchos comportamientos celulares que dependen de este tipo de mecanismos. Lo que tenemos es, por ejemplo, cuando una célula se mueve o cuando una célula se reproduce o se mantiene con las mismas condiciones de capacidad de especializarse, todo eso de alguna manera está determinado por las proteínas que produce estas células y por un comportamientos celulares que dependen de proteínas. Entonces, por ejemplo, hay proteínas que son liberadas, que se unen a receptores que son proteínas que están en la membrana de las células y a través de procesos, digamos, de una cascada de mecanismos, de cambios químicos que suceden en varias proteínas dentro de la célula, en el citoplasma, puede pasar que una proteína llegue al núcleo, se una al ADN y active un determinado gen. Ese mecanismo modula, digamos, la actividad genética de una célula. ¿Y por qué es importante esa actividad genética? Porque es lo que va a hacer que una célula sea diferente de la otra. Que una célula se mantenga como era hasta ahora, entonces una célula madre capaz de originar distintos tipos de células, hay determinados genes que están activos que permitan que siga siendo una célula indiferenciada, una célula no especializada. En cambio, cuando hay otro factor quizá diferente, puede pasar que al unirse a otra proteína va a producir un efecto diferente. Y esa célula va a empezar a especializarse, a ser del hígado, del riñón, de la neurona. Entonces las proteínas son fundamentales en todo esto y los genes por lo tanto también. Puede actuar a través también del citoesqueleto, que es un esqueleto que tienen las células que le dan la forma y que permitan que se puedan mover y migrar, ir de un lado para el otro. Esos son fenómenos claves. También la muerte celular, a veces está como programada la muerte de las células, ¿no? Está programada y a través de proteínas se programa esa muerte, ¿no? Y es fundamental también para el desarrollo, como vamos a ver. Entonces ahora explicaremos, ya habiendo visto la introducción, lo que es el ADN, dónde está situado y la importancia que tienen las proteínas, vamos a ver qué es la biología del desarrollo y el rol de un determinado tipo de proteínas que se llaman factores de transcripción regulatorios. Bien, vamos a poner como ejemplo de la función las células madre y después cómo también actúan los factores epigenéticos durante la biología del desarrollo. Esto es bastante complejo, digamos, estoy tratando de hacerlo sencillo, pero digamos, tuvo su complejidad, ¿no? ¿Qué es la biología del desarrollo? Es un proceso que empieza con la fertilización, la unión del óvulo con el espermatozoide, y termina con la muerte del individuo. O sea, el desarrollo no es que solamente tenga lugar durante el estadio embrionario, en el útero, sino que también después se sigue desarrollando el organismo, ¿no? Hay un periodo de desarrollo embrionario que es el quizá más interesante para nosotros, los biólogos del desarrollo, porque es el que tiene más cambios y es el que de alguna manera va haciendo que el organismo se pueda producir, digamos, ¿no? Se pueda ir generando. Que empieza con la fertilización, como vimos, con el clivaje. Esa célula primera se divide varias veces, se forma lo que es la blástula, luego viene la gastrulación y la organogénesis, que es el origen de los órganos. Vamos a ir viéndolos después y entendiendo cómo producen cada uno de esas etapas, ¿no? Bueno, y los procesos celulares que están involucrados en cada una de estas etapas suelen ser estos de acá, ¿no? El mantenimiento de las propiedades de los progenitoras,
la proliferación celular, migración celular, diferenciación, que es la especialización de las células, y la muerte celular. Entonces, hay dos tipos de factores de transcripción. Están aquellos que generalmente están expresados en las células y que ayudan al metabolismo celular, que esos son parecidos en una célula u otra del cuerpo. Pueden estar más o menos expresados, activos, ¿no? Pero son parecidos. Pero hay otros que se llaman regulatorios, que son los que son importantes en... Sí, perdón, con el otro. Que son importantes en ver qué genes van a estar activos y qué genes van a estar apagados. ¿Qué es lo que hace que una célula se pueda especializar o no hacia un determinado, ser de un determinado órgano? O sea que todas las células tienen los mismos genes. Lo único que cambia de una célula a otra es cuáles están prendidos y cuáles están apagados, cuáles están activos y cuáles están inactivos. Entonces, el gen para un factor X, factor de transcripción regulatorio, produce el ARN mensajero que sale al citoplasma y entonces esta produce una proteína que tiene una secuencia, la proteína que lo lleva al núcleo, que le permite a otra enzima, otra proteína, otra proteína le permite identificarla y decirle vos vas al núcleo, ¿no? Entonces la lleva al núcleo y ahí se introducida. Y se une al ADN en un segmento que está pegado al ADN generalmente que se llama promotor. Ahí se pega y ahí empieza a leer y a transcribir la información que está en el ADN. Entonces vemos que este gen de alguna manera permite encender varios genes, otros los apaga y eso es lo que va a hacer que tenga el comportamiento que tenga. Bueno, los factores de transcripción regulatoria son claves en guiar todo el desarrollo de un organismo. Acá lo que vemos es una lista de factores de transcripción y también de otras moléculas que no son factores de transcripción que son importantes en regular funciones durante el desarrollo. Y como vemos son compartidos por la mosca de la fruta, por vertebrados y por nidarios. O sea, son grupos sistemáticos muy diversos en la evolución, digamos, de los organismos. Y la función incluso es compartida. O sea, ¿qué es lo que va a causar cada uno de estos factores en cada uno de estos organismos tan distintos, digamos, ¿no? Y no solamente eso, sino que la secuencia, o sea, los aminoácidos que forman cada una de estas proteínas en los distintos organismos es muy conservada, es casi idéntica. Hay muy pequeñas diferencias en estas proteínas. Hay muchas menos diferencias que en otras proteínas que quizás sean menos relevantes para el desarrollo de los organismos, ¿no? Bien, ahí está. Entonces tenemos una célula que en principio, como una célula huevo-cigota, digamos, ¿no? Tiene toda la potencialidad de especializarse en cualquier célula del cuerpo, e incluso de la placenta, ¿no? De gran parte de la placenta. Bueno, supongamos que este es un modelo, ¿no? Por un inglés que lo ha descrito, ¿no? Era inglés. Waddington, he was an Englishman. Yeah. This cell will start... va a empezar a especializarse, ¿no? Es como si estuviera bajando por una colina, y va a tomar un valle u otro valle, ¿no? Entonces, cuando llega a especializarse, por ejemplo, ¿no? A esta altura, no va a poder pasar a ser esta otra célula, va a estar impedida por este pequeño promontorio. Este modelo nos explica, digamos, de un modo gráfico, figurativo, cómo es que se produce este fenómeno de la especialización. Entonces, en lo que es la biología del desarrollo de las células madre, o la biología del desarrollo, se habla de lo que es plasticidad. ¿Qué significa para un biólogo del desarrollo plasticidad? La capacidad de una célula que está diferenciada o, digamos, especializada de alguna manera a poder pasar a ser una célula muy diferente, que es de otra capa embrionaria diferente. Después les explico lo que es una capa embrionaria para que cierren esta idea, digamos, ¿no? Eso se llama plasticidad celular para la biología del desarrollo. Bien, entonces, a ver si logro que pase. Bueno, entonces, vamos a ver cada uno de los procesos que están involucrados en la biología del desarrollo. Entonces, la fertilización dijimos que era la unión del óvulo con el espermatozoide, que ocurren en algún lugar en la trompa de Falopio. Luego, cuando se unen los dos pronúcleos o están cerca, empieza a gatillarse la división celular. Origina 2 células, 4 células, 8 células. Aquí es cuando empiezan estas células a diferenciarse unas de otras, a tener propiedades un poco diferentes.
se sigue dividiendo, se compactan, perdón, vuelvo al otro puntero, y entonces llega el momento que llegan al útero, y ahí cuando llegan al útero ocurre lo que se llama la blastulación, la formación de la blástula. ¿En qué consiste eso? En que se forma una cavidad dentro del embrión. Y entonces de modo tal que se observa la cavidad, una masa de células, que es la masa celular interna, que va a originar todas las células del cuerpo humano, todo el cuerpo humano, o de un organismo. Y después una capa externa de células que originará parte de la placenta. Bien, esta estructura es la que se va a implantar. Se implanta, y entonces vemos acá cómo las distintas divisiones, el clivaje, cómo se originan los blastocistos, que es esta estructura que tenía esa cavidad, la blástula. Y vemos cómo la diferenciación, las divisiones celulares y la polarización cambian, digamos, a partir de este estadio, ¿no? Se empieza a diferenciar lo que va a ser la placenta de lo que va a ser el organismo humano. Después vemos que las proteínas que vienen de la madre son muy importantes al principio, son las únicas que producen proteínas en el embrión. Y luego sigue siendo importante durante las primeras divisiones celulares. Se activan los genes del cigoto, digamos, ¿no? del embrión más que del cigoto, se activan recién en el estadio de 2 células. Bueno, y vemos cómo la epigenética cambia, ¿no? Hay un cambio notable epigenético durante esos primeros estadios. Gastrulación. Acá tenemos de vuelta el embrión, la blástula, vemos cómo se forman como 2 capas al principio, luego es como que se abren estas 2 capas y aparece una tercera capa. Acá lo vemos un poco más grande, ¿no? Se forma como una especie de, digamos, de hendidura, digamos, ¿no? Como un pequeño pozo longitudinal en el embrión, que es un disco en este momento, y hay estas células que cambian su comportamiento, se empiezan a tener la capacidad de moverse, ¿no? Entonces se mueven y empiezan a invadir toda esta región intermedia. Y ahí se originan las 3 capas embrionarias, que son 3. Ectodermo, que va a formar la piel y el sistema nervioso. Mesodermo, muchos de los órganos internos, digamos, ¿no? La parte, digamos, lo que está más compactado en el tejido conectivo, un montón de órganos. Y el endodermo, que es la parte de células que rodean el tubo digestivo, los pulmones, la parte respiratoria, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se origina en las 3 capas embrionarias. Entonces, hablaba de plasticidad celular. Entonces, plasticidad sería la capacidad de una célula que ya está diferenciada en alguna de estas 3 capas, por ejemplo, del ectodermo, de poder diferenciarse en una célula del endodermo o del mesodermo, ¿no? O de las 3. Eso se llama plasticidad, saltarse la colina para pasar al otro lado. Entonces, endodermo, tenemos los hepatocitos como ejemplo, las células del hígado. Mesodermo, las células estromales que forman el tejido conectivo. Ectodermo, las células neurales. Los factores de transcripción y la importancia que tienen, estos regulatorios que les contaba, ¿no? Entonces, hubo unos científicos que se les dio el premio Nobel por este descubrimiento, que lograron modificar una célula adulta de la piel, un fibroblasto diferenciado, especializado, con 4 factores nada más, 4 factores de transcripción que eran capaces de unirse al ADN del núcleo. Lograron modificar estas células en células tipo embrionarias, o sea, son células capaces de originar cualquier célula en principio del organismo. ¿Y qué propiedades tienen estas células? De autorrenovarse, o sea, de poder dividirse y originar por mucho tiempo, digamos, ¿no? La misma célula con las mismas propiedades indiferenciadas, digamos, no especializadas, y al mismo tiempo de poder especializarse, ¿no? De poder, poniéndole los factores determinados, ¿no? Estos extracelulares que les contaba, poder dirigir la especialización hacia un tipo de célula u otro tipo de célula, cualquier célula de los 3 tipos de células, digamos, de las 3 capas embrionarias. Esto es muy, muy importante, ¿no? Este descubrimiento, porque permite pensar en la posibilidad de sacar del mismo paciente células que después se puedan llegar a utilizar para testear drogas y ver si pueden atacar una determinada enfermedad, o diferenciarlas y después trasplantarla en el futuro cuando estén las condiciones para hacerlo en un organismo y poder hacer terapias regenerativas, digamos, ¿no? Recambio de órganos, etc., ¿no? Bien, entonces hablamos de los procesos de fertilización y clivaje, blastulación, gastrulación, y vamos a ver ahora organogénesis. Y en esto me voy a detener en el sistema nervioso.
O sea, podríamos hablar de cualquiera de los órganos del cuerpo, ¿no? De cómo se van originando, ¿no? Yo voy a poner como ejemplo el del tejido del sistema nervioso. Bueno, en el sistema nervioso, la célula efectora es la que se llama las neuronas. Las neuronas tienen como característica especial el tener un soma donde está el núcleo y tener procesos. Un proceso muy largo que se llama axón, y este axón es el que transmite un impulso nervioso hacia otra neurona que está asociada, hacia una dendrita, que es el otro tipo de procesos que tienen las neuronas. Tienen un axón y varias dendritas, una o varias dendritas. Entonces, y el axón está recubierto por una vaina que tiene muchos lípidos y también algunas proteínas que la aísla al axón de otros axones y permite que el impulso vaya específicamente por esa célula y que no se contagie a otras. Bueno, entonces cuando hay un momento en que se contactan las dos neuronas de esta red, hay muchas neuronas en las distintas redes, y eso se llama sinapsis. Y en la sinapsis lo que ocurre es una liberación de moléculas, en algunos casos son proteínas o derivados de proteínas, que entonces llegan a la otra membrana de la otra neurona, a la dendrita de la otra neurona, y se unen a un receptor que es una proteína de la neurona receptora. Entonces, otra vez, los genes son muy importantes en la funcionalidad también del sistema nervioso. Entonces, lo que produce la mielina, que es esta cubierta que aísla a las neuronas y les permite que el impulso nervioso vaya mucho más rápido, es otro tipo de célula que se llama glía, que hay dos tipos de glía. La que mieliniza produce la mielina, esta cobertura del axón, y la que no mieliniza. Bueno, y esto es a lo largo de la vida de un hombre, de un ser humano, las distintas etapas durante la organogénesis. Entonces, vamos a ir viéndolas en el tiempo que nos queda y poniendo ejemplo de cómo las proteínas y los genes son importantes durante todo este desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos una primera etapa de inducción de ese órgano, digamos, ese tejido que estaba indiferenciado, una especialización hacia el sistema nervioso. Entonces hay algunas proteínas que son importantes para esta especialización, que vamos a verlas ahora. Luego viene la etapa de proliferación de precursores neurales, migración y especialización de las células. Luego apoptosis y sinaptogénesis, que van de la mano, la producción de la sinapsis, mielinización, y como ven, estos dos últimos procesos también se dan postnatales. En un caso la sinaptogénesis termina en la adolescencia, y en otro caso la mielinización termina en la adultez. O sea que por eso es que decimos que la biología del desarrollo no solamente abarca estadios embrionarios. Entonces, neurulación. El rol más importante es de algunos factores extracelulares y podemos originar tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, a través de dos estructuras, que es el tubo neural y la cresta neural. Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, este segmento de la parte dorsal del disco embrionario recibe mucho de este factor, que es una proteína, y no recibe casi o muy poco de estos otros dos factores. Cuando esas condiciones se dan, y eso, digamos, ¿quién produce estos factores? Es el mesodermo que está por debajo de esta capa de células, que están tapizando la parte externa de ese disco, ¿no? Entonces, cuando estas células producen mucho de FGF y poco de esto otro, entonces esto se induce un cambio en la actividad de los genes de estas células que van a formar ese tejido nervioso, ¿no? Entonces, estas células empiezan a invaginarse, forman como una especie de pozo, de hendidura, digamos, que después se cierra y genera lo que se llama el tubo neural. Bueno, así se forma el encéfalo, digamos, todo lo que es el tejido nervioso central, digamos, del encéfalo y de la médula espinal. Cuando este tubo se cierra, hay células que se desprenden del techo de este tubo y empiezan a migrar. Eso se llama la cresta, porque está justamente en la parte superior, como formando la cresta de un gallo, cresta neural, porque el origen es neural, es de tejido nervioso. La cresta neural va a originar todo el sistema nervioso periférico, todos los nervios, muchos otros órganos del cuerpo que incluso no son nerviosos. Se está descubriendo cada vez más cosas sobre qué tipo de células pueden originar. Hay algunos investigadores que le llaman la cuarta capa embrionaria,
por las condiciones que tienen la cresta neural, que le hacen ser capaz quizá de una plasticidad que no era conocida hasta este momento. Entonces, ahora vamos a ver la etapa de proliferación neural, migración y diferenciación. Y también acá juegan un rol importante los factores de transmisión regulatorios, en especificar los distintos tipos de neuronas que se van a ir generando, ¿no?, en todo el tubo neural. Y a través de un proceso de cross-represión. Entonces, cuando está un gen activo, bueno, donde está activo no va a poder activarse otro gen, otro factor de transcripción. Y eso genera distintos dominios que se separan. Es un fenómeno muy común en la biología del desarrollo. Entonces, esto sería el tubo neural. Lo que les mostré, en este caso, está muy bien estudiado en la médula espinal. Y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es una médula espinal muy temprana. Y vemos, todos estos son factores de transcripción y vimos que están producidos específicamente en determinadas áreas del tubo neural, estos dorsal, estos ventral. Esto sería la parte de la espalda y esto sería, digamos, hacia la parte más ventral, digamos, del organismo, ¿no? Entonces, hay distintos factores de transcripción que forman como un código que van a hacer que esta neurona sea tal tipo de neurona y no otra, y que tenga tal función y no otra función. Esto ya es otra vista, esto sería anterior y esto es posterior. Esto es la cabeza, sería el cerebro anterior, cerebro posterior, y esto sería médula espinal. Y vemos como en la mosca de la fruta, drosófila, y en un vertebrado hay genes que se expresan específicamente en determinadas regiones. Y es bastante parecido, ¿no? A pesar de tantos años de divergencia, ¿no?, evolutiva, es increíble cómo se ha conservado bastante el tipo de genes que están activos en cada región. Y esto sería ya en la parte del encéfalo, ¿no? Este es el cerebro anterior, el cerebro medio, el cerebro posterior. Y luego viene la médula espinal acá atrás. Hay factores que son proteínas producidos en cada una de estas regiones que van a dirigir la diferenciación de los distintos tipos de neuronas que se van a ir produciendo en las distintas partes del cerebro. Estos son algunos factores de transcripción que están modulados por estos factores que son extracelulares. Entonces ven que hay como pequeñas como límites y como diferenciación, digamos, regionales de cada uno de los tipos de neuronas. Ahora veremos un poco cómo se originan las células de la corteza cerebral. Tenemos al principio las células que forman el tubo neural son de este tipo, son células indiferenciadas que se llaman neuroepiteliales. Estas células se van a dividir de modo simétrico y van a originar células parecidas a ellas mismas, y de hecho conservan esta propiedad durante todo el desarrollo de un organismo, pero también se pueden dividir asimétricamente, haciendo que algunos factores queden más en una célula que en otra, y eso va a hacer que esta célula que deje de tener ciertos factores se diferencie, o sea, se especialice a un tipo de neural específico, que en este caso al principio son neuronas. O sea, lo primero que se generan de estas células no especializadas, pero que son del tejido nervioso, son neuronas. Y de hecho se generan neuronas en casi todo el proceso embrionario, y recién al nacimiento, cerca del nacimiento de una persona, van a empezar a producirse la glía, que es el otro tipo de célula que tenemos. Y eso está orquestado en todo el desarrollo, y en eso es fundamental los factores de transcripción. Bien. Vimos entonces el sistema nervioso central. Ahora vamos a ver el periférico, cómo se origina el periférico. Cómo migran las células de la cresta neural para originar los distintos células de los distintos órganos a los que contribuyen, y cómo se diferencia la glía o las células pigmentadas, ¿no? Y el rol que cumple el contacto de los axones con la glía. Bueno, las células cuando se desprenden producen una proteína que es la que se ve acá en verde, que es una proteína intracelular, de esas que estaban en la cascada. Vieron que les expliqué que se unía una proteína extracelular con una proteína en la membrana y disparaba una serie de eventos intracelulares que terminaban en un factor de transcripción uniéndose al ADN. Bueno, esta es una proteína de la cascada de intracelular que participa en una cascada que depende de integrina beta 1, que es la proteína que está en la membrana. Bueno, entonces cuando esta se activa, las células se desprenden del tubo neural y quedan por aquí. Bien, hay otra estructura que se llama somito. El somito
se diferencia, digamos, se especializa en dos regiones después, más tarde en el desarrollo. En el dermamiótomo, que originará todo lo que son los huesos que rodean a la médula espinal y también al encéfalo en parte, sobre todo a la médula espinal, y también el tejido muscular que está asociado a esa región, en la parte, la parte digamos, más dorsal. Bueno, cuando se diferencia el somiton, dermamiótomo y el esclerótomo, el ácido retinoico, que es un factor, aumenta. Bueno, el ácido retinoico induce la producción de esta proteína NET9 específicamente en las células de la cresta neural que son no especializadas. Esa es la condición, que tienen que ser no especializadas para poder captar esa señal del ácido retinoico. Entonces, cuando lo captan y se aumenta la actividad de este gen, los niveles de esta proteína aumentan mucho y esta célula es capaz de migrar. Entonces, lo que determina en gran parte la migración de las células indiferenciadas, no especializadas de la cresta neural, es este factor, el NET9. Bueno, apenas se diferencia, se especializa esta célula, detiene su movimiento, su migración, y se forma lo que se llama el ganglio de la raíz dorsal, que es donde están las neuronas sensitivas del cuerpo. O sea, todas las neuronas que captan las sensaciones internas o externas del cuerpo están en esta estructura que está pegada a la médula espinal, al tubo neural. Bien. Y estas células que están más indiferenciadas siguen contribuyendo con neuronas durante gran parte del desarrollo. Bueno, más tarde, durante el desarrollo del tejido nervioso periférico, hay una estructura que de la que pueden obtenerse todavía células madres neurales con capacidad de originar neuronas, glía, y pueden ser expandidas en un cultivo celular, generar colonias de células muy parecidas que llaman células madre neurales, porque originan células del tejido nervioso. Y solamente cuando le pongo neuroregulinas, que es otra proteína específica, voy a originar células de glía. O sea, quiere decir que hay proteínas de vuelta que son extracelulares que producen cambios en las células cuando tienen la capacidad de sensar esa proteína, que van a terminar especializando la célula indiferenciada en un tipo de célula que se llama glía. Bueno, y acá vemos que el axón es importante, el contacto con los axones. Esto que se ve acá en violeta sería un nervio que está creciendo en un embrión. Está creciendo en un embrión de ratón o de pollo, que es donde lo hemos estudiado. Entonces, cuando las células gliales, progenitores gliales, que están acá en los nervios, están en contacto con axones, no se ve esto rojo que se ve acá. Lo rojo es un factor de transcripción que regula la diferenciación de una célula a célula pigmentada de la piel o de la dermis, una célula pigmentada, que es la nos da el color de la piel. Entonces, en este experimento lo que hicimos fue cortar en este embrión este nervio y vimos que todas las células progenitoras gliales que estaban acá van a transformarse en células pigmentadas. Entonces, hay una señal que es una proteína que está en la membrana del axón, que es lo que hace que le dice a esta célula progenitora glial: vos tenés que ser glía. En la medida que estés en contacto conmigo, vas a ser glía. Cuando pierde contacto, se transforma en una célula pigmentada. Y vamos a ver, bien. Y acá lo que hicimos en este experimento fue unos ratones a los que le faltaba el receptor para esta neuroregulina, esta proteína, vimos que producían más células pigmentadas que en los ratones a los que no les faltaba. O sea que las neuroregulinas son la proteína o una de las proteínas claves para la diferenciación a glía. Y cuando falta, va a originar una célula pigmentada. Bueno, ven de vuelta ejemplos de proteínas y de genes que van regulando el desarrollo, ¿no? Que dicen, bueno, vos vas a ser glía, vos vas a ser célula pigmentada. Elongación axonal. Voy a poner ejemplo, no queda mucho tiempo, ¿no? No está el tirano. ¿Cuántos? 5 minutos. Entonces voy muy rápido en esta parte. Elongación axonal, simplemente mostrarles muy rápido, porque no lo voy a poder explicar lamentablemente, que hay factores que en el crecimiento de los axones de las neuronas dopaminérgicas, que son las que cuando se mueren se produce el Parkinson, es clave este factor, que es un factor, una proteína que es liberada, que va haciendo que según el lugar, el momento del desarrollo, va a estar más producido en un lugar o en otro, y va a hacer que los axones tomen una trayectoria que sea siempre la misma y que lleguen hasta cierto lugar y no pasen de ese lugar.
Bien. Y en el sistema nervioso periférico hay otra proteína que va a hacer que los axones de las neuronas sensoriales crezcan más en las patas que en el resto del cuerpo, que se llama RANEX3, no está acá, bueno, acá está. Entonces ven que este es a nivel braquial, a nivel lumbar, donde están las extremidades, esta proteína se produce en más cantidad y va a regular cuán largo va a ser el axón. Entonces otra vez, una proteína que regula un proceso. Sinaptogénesis y apoptosis, en la formación de la sinapsis, las proteínas son fundamentales. O sea, se conoce cuál es la proteína que es importante en el contacto entre las dos neuronas, los dos axón y dendrita, y que permite que se produzca la sinapsis. Y mientras estén en contacto se va a seguir desarrollando la sinapsis. Y hay otras proteínas que son muy importantes en la funcionalidad. Cada uno de estos puntitos es una sinapsis específica entre dos neuronas. Y vemos que las funciones cognitivas superiores se desarrollan sobre todo en la parte postnatal, y incluso en la adolescencia sigue habiendo sinapsis, y esto explica muchos de los comportamientos de personas que, por ejemplo, empiezan a drogarse, por ejemplo, muy temprano, adolescentes, que muchos de ellos tienen alteraciones, digamos, que se explica en gran parte por eso, ¿no? Digamos, según, por supuesto, el hábito, cuánto se indica, en qué intensidad se droga, ¿no? Bueno, y esto sería una imagen sacada con una microscopía electrónica de cómo sería la sinapsis entre dos neuronas. Bueno, la célula que logra hacer mejor sinapsis con el órgano al que tiene que inervar sobrevive. La que no logra producir esa sinapsis con la suficiente fuerza muere. Y esto es importante para ir como fine tuning, acotando digamos, la funcionalidad, ¿no? Y haciendo que sea específico de ese tipo de neuronas. Y la mielinización, que es esta cobertura que alrededor de los axones, de estas prolongaciones largas, que vemos que está formado por la membrana de las células gliales y tienen entonces, por lo tanto, lípidos y proteínas. Hay un factor de transcripción que es muy importante en esta diferenciación, la célula mielinizante que produce mielina, y la actividad neuronal también es muy importante. Esto lo voy a dejar. Y voy a ponerme ahora con, digamos, una pregunta que es, ¿qué le preguntaría yo como biólogo a un filósofo? Digamos, ¿cuáles son las cosas que tengo ahí dando vueltas? Primero, si uno ve una visión general del mundo de la naturaleza, nos habla de que hay procesos efectivamente que están como determinados, son como leyes. Ayer nos hablaban de las leyes. Por otro lado, están sujetas a contingencia, no siempre se cumplen. Entonces veíamos en ese gráfico de la diferenciación a melanocitos que había unas barras de error. ¿Por qué se da? No, si fuera totalmente determinado no debería haber barra de error. Es que hay una contingencia, que no todas las células se comportan igual, ¿no? Entonces, ¿podemos hablar de una causalidad o una finalidad en la naturaleza viendo esto, ¿no? Que existen como esas leyes? ¿Es posible concluir que las propiedades naturales, digamos, actuales, serían similares a las del primer objeto material? O sea que, digamos, pensar, bueno, como toda la naturaleza tiene el mismo comportamiento, uno podría pensar que esa primera materia también lo tenía, y que había como una especie de apetito, ¿no? de necesidad de actualizarse, ¿no? Como vemos en todas las cosas naturales hoy en día, ¿no? La existencia de que existan procesos causales requiere la existencia de un Dios, de un creador. ¿Tiene sentido que un mundo tan complejo como el que vemos, con muchas leyes naturales, pueda ser derivado por el simple azar puro? ¿Pueden las mutaciones aleatorias, hablando generalmente, ¿no? Hay muchos tipos de cambios en el ADN, de distinto tipo, pero bueno, y la indeterminación intrínseca que vemos en las cosas materiales, puede hablar en contra de que exista un Dios providente? ¿Puede el indeterminismo en la naturaleza ser considerado como una perfección o algo requerido para que exista la emergencia? O sea que sin indeterminismo puede no haberse dado todo lo que vemos y las perfecciones que vemos, ¿no? Como una cosa necesaria. ¿Puede un mundo creado por Dios ser a sí mismo creativo, el crear nuevas sin que Dios por ahí intervenga en el transcurso de la historia? Bueno, si uno piensa que es así, o sea, que las dos cosas se dan juntas y que las dos son necesarias, uno tendría que explicar con ejemplos concretos que existan ciertos cambios en las reglas, que haya cosas, funciones o digamos, que se comporten de manera diferente, ¿no? Entonces uno esperaría cierta plasticidad
como resultado de la evolución natural en la biología del desarrollo, ¿no? Y que efectivamente la naturaleza tenga ciertas propiedades creativas, ¿no? Bueno, justamente lo que me interesa estudiar a partir de ahora es, bueno, estando en Suecia 40 días, en el año 2012, encontré que estudiando ratones que específicamente permiten ver qué células se derivan de la cresta neural, que en el hígado había bastantes células que eran derivadas de la cresta neural. Y estas células después vimos que eran hepatocitos, con lo cual estaríamos hablando de una plasticidad celular importante, una célula que es neural, de una capa embrionaria, neuroectodermo bastante diferenciada, que es un progenitor glial, es capaz de originar un hepatocito, que es endodermo, es algo muy distinto. Y también me ayuda a pensar en este sentido varias cosas que no tengo tiempo, quizás la podemos comentar después, pero entre ellos es que hay una reciente publicación en Nature, la revista Nature de este año, donde muestran que la cresta neural, progenitores de glía, son capaces de originar células estromales de los dientes, y las células madre mesenquimales de los dientes se derivan de la cresta neural, con lo cual ya hay una cierta plasticidad muy importante en estas células que podrían explicar también esta otra plasticidad. Bueno, gracias.